¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, miro el logo aquí en el piso, Científicos de Industria Argentina. Es el mismo lugar en donde me estoy parando desde hace mucho tiempo. Virtualmente 9 años estamos recorriendo la 9ª temporada consecutiva de Científicos de Industria Argentina. Como siempre en el programa también, cada vez que empieza un programa nuevo, en la medida de que haya el tiempo posible, yo dejo planteado la semana anterior un problema para pensar. Y cuando empieza el programa siguiente lo quiero contestar. El problema que planteé la semana pasada tenía que ver con, supongamos que uno trabajara con un señor que trabaja en una pizzería. Y en general las pizzas que este señor hace son pizzas que tienen 10 centímetros de diámetro. Y este señor cobra las pizzas estas 20 pesos. Una persona que tiene invitados en su casa le pide al pizzero que le haga un favor. Como tenía tanta gente invitada, le dice, no me haga pizza de 10 centímetros, que son demasiado chicas. ¿Por qué no me hace más pizzas, pero hágalas de tamaño el doble? O sea, que el diámetro de las pizzas sea ahora 20 centímetros. Y le dice, ¿cuánto me las va a cobrar? El pizzero no quiere ganar ni más ni menos, quiere guardar las proporciones. Ahora se da cuenta que antes hacía una pizza de 10 centímetros de diámetro y ahora tiene que hacer una de 20. La pregunta es, ahora al haber duplicado el diámetro, ¿qué pasa con la superficie? Porque obviamente lo que él tenga que poner acá va a ser qué cantidad más de queso, de salsa, etcétera, de harina, de masa. Es decir, ¿qué factor hay que multiplicar el precio 20 para haber tenido ahora una pizza que en lugar de tener 10 centímetros de radio, tiene 20? Y acá es donde uno debería hacer, yo quiero invitarlos a ustedes a pensar en algo que uno sabía del colegio. La superficie de un círculo, en donde el círculo tiene un cierto radio, el diámetro es el doble del radio. O sea, si esto tiene 10 centímetros de diámetro, el radio mide 5. La superficie de esta pizza, voy a poner 10 para mostrar que es la superficie de la pizza con 10 centímetros, se calcula como pi por radio al cuadrado. El radio es 5. Pi es el número 3.14159, es un número que no termina nunca, uno calcula, lo aproxima con 3.14, etc. La pizza nueva, la que tiene 20 centímetros de diámetro, ahora la superficie va a ser pi, ¿y cuál es el nuevo radio? Si el diámetro ahora es 20, el radio, que es la mitad, es 10 al cuadrado. Elevar un número al cuadrado significa multiplicarlo por él mismo. Es decir, esta superficie es pi por 25. Pi por 25 porque 5 al cuadrado es 5 por 5. Y esta nueva pizza, fíjense que es pi, pero 10 al cuadrado es 10 por 10. Es pi por 100. Y pi por 100, ¿cómo es con respecto a la superficie esta? ¿Cómo es con respecto a la superficie esta? O sea, la superficie de la pizza más grande, para llegar de esta a esta, hay que multiplicar por 4. O sea, la superficie de la pizza más grande es 4 veces la pizza más chica. Entonces el precio, si uno quiere ser proporcional y justo, el precio ahora de la pizza más grande es 80 pesos. Y no 40, como uno tendría la tentación de decir, porque se duplicó el diámetro. Esto es importante, sobre todo porque acá yo estoy haciendo un ejemplo con una pizza redonda, una pizza cuadrada o rectangular, pero lo que importa es tener la noción que mientras uno multiplica linealmente, tiene que elevar al cuadrado cuando tiene que calcular o estimar la superficie de una pizza o de lo que sea. Esto se llama Científicos de Industria Argentina y sigue así. En el programa de hoy, nanotecnología para fabricar celdas solares flexibles. Nos visita Sara Rieti, una científica que tiene mucho para contar. En el año de la química, una fórmula que revolucionó al mundo, la del jabón. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. La Fundación Argentina de Nanotecnología lanza el tercer encuentro Nano Mercosur 2011.
Nanotecnología para la industria y sociedad. 13, 14 y 15 de septiembre de 2011. Acceso libre y gratuito. www.fan.org.ar. Ahora vamos a hablar de nanotecnología y como siempre con el doctor Galo Soler Ilia. Hablemos ahora entonces, aquí dice celdas solares flexibles. ¿Qué son? Ustedes estarán acostumbrados a lo que son las celdas solares, por ejemplo en una calculadora, en un reloj, que son como pequeños espejos. Sí. Esas celdas solares son muy eficientes, ya las hemos nombrado alguna vez en el programa. El problema que tienen es que sería muy bueno tener simplemente un mantel que uno pueda extender y recibir la luz del sol en ese mantel, y que ese mantel mismo, o el techo de una carpa, sí, por ejemplo, o el techo del auto, y que genere energía solar rápidamente, aunque no sea muy eficiente. ¿Que la genere o que la almacene? No, la energía solar se genera fácilmente. Para almacenarlo uno necesita una batería, pero muchas veces tener una tela solar, una campera tejida con una tela solar sería interesantísimo. Uno sale y conecta directamente el iPod ahí adentro o el teléfono. Lo que se está logrando últimamente, que es muy revolucionario y muy interesante, es que se está pasando de las viejas celdas, que eran una especie de espejo hecho por un semiconductor, silicio, con algunos tratamientos electrónicos. Se descubrió que en realidad lo que más trabajaba de la celda era la superficie, los 2-3 primeros micrómetros. Cada micrómetro son 1000 nanómetros, es grandísimo para nosotros. Entonces lo que ha hecho la gente directamente es imprimir silicio. Hacen pequeños films delgados de silicio, los imprimen sobre un sustrato que son capas de metal o incluso de polímeros conductores, las más avanzadas, y ahora las celdas se hacen en rollo. ¿Actualmente se producen ya? Se están produciendo y se están vendiendo. Esas son las de silicio, que es la primera generación. No son celdas verdaderamente nanométricas, es silicio chiquitito y flexible. Ahora, la segunda generación viene utilizando ya materiales nanoestructurados como óxido de titanio, o si no, son unos compuestos espantosos, perdóneme la audiencia, son seleniuros de cobre e indio. Es otro semiconductor que toma todo el espectro solar, es muy eficiente, y también simplemente se imprimen y ya está. O sea, en el futuro cercano se van a poder hacer prácticamente telas solares, o incluso, era muy provocado un artículo que leí últimamente, uno va a poder ir a su casa, comprar un cartucho de tinta, se venden las nanotintas, fueron desarrolladas recientemente, uno lo pone en la impresora a chorro de tinta y se fabrica su panel solar en su casa. Él se llama Galo Soler Ilia y esto se llama Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos así. Ahora vamos a hablar con la doctora Sara Rieti. Nos visita hoy Sara Rieti, doctora en química por la UBA, primera química nuclear de Argentina, miembro fundador del Centro de Estudios de Ciencias junto a José Babini, Gregorio Klimovsky y Roque Carranza, jefa de gabinete de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Desde marzo 2010 es asesora del rectorado de la UBA, Secretaría de Asuntos Académicos. Le gusta pensar mientras camina. Sara me mira y me dice, vos sabías que yo tengo una posición anticientificista, ¿no? Yo soy barsavskiana. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, digamos que la ciencia no es neutral. Obvio. Que especialmente en el caso de los países menos desarrollados conviene, digamos, tener una política clara, propia, que no siga la mainstream, el flujo de lo que dice el establishment. El establishment, no quería decir la mainstream, pero si vos decís establishment, yo también. Sí, bueno, vos habías dicho mainstream. Bueno, y no sé si ya están grabando, pero después lo podés producir. Por ejemplo... No quiero producir nada, se está grabando y va a ir todo lo que digas. Por ejemplo, es decir, yo pienso que la ciencia es así, una creación maravillosa, humana, pero al mismo tiempo que tiene factores de poder que la manipulan. Es decir, que, digamos, es un factor fundamental la ciencia y la tecnología derivada de esa ciencia en el modelo político, social, económico, ambiental que padecemos, que, digamos, es éticamente demasiado neutra y bueno, digamos,
En ese sentido, y paralelamente a eso, yo trabajo la cuestión de la democratización del conocimiento, digamos así, por la distribución desigual del riesgo. Vos ya has tenido una entrevista con Andrés Carrasco y ya conocés, digamos, el sufrimiento que ha habido, que hay todavía por la fumigación inconsulta del caso del glifosato y los efectos y, digamos, esa lentitud del sistema, digamos, científico en cuidar a la gente. En el caso justamente del glifosato, esto que yo planteo de la democratización del conocimiento se hizo de hecho, no es porque nosotros le hayamos enseñado nada a las madres de Ituzaingó, estás imitando a nuestras madres emblemáticas, se calzaron un pañuelito blanco y salieron a pelear para que no las siguieran fumigando. Bueno, yo creo que especialmente los que sabemos un poco más, los que hemos tenido el privilegio de acceder al conocimiento, tenemos que hacer, especialmente en el caso de los países del tercer mundo en América Latina, que tenemos que hacer un esfuerzo para encauzar la ciencia en un sentido humanista, que, digamos, era la posición de los primeros científicos, de Warshawski. Cuando yo digo que soy warsawskiana, él, digamos, además de su libro así bandera, Ciencia, Política y Cientificismo, tiene un libro fundamental para mí que es Estilos Tecnológicos, en donde plantea, digamos, cómo la tecnología tiene que adecuarse, es decir, que no cualquier tecnología es adecuada para el desarrollo igualitario, inclusivo de la sociedad. Bueno, es quizá un poquito complejo de reducir, aunque vos no me das tiempo. Yo puedo hablar 2 horas. No. Bueno, te estoy dando el tiempo por ahora, te estoy escuchando y aparte me resulta muy interesante y más aún, me interesa saber por qué vos pensarías que yo tengo una posición diferente a esa. Mira, yo me acuerdo bien el día que el acelerador de partículas encontró así lo que vos dijiste, ¿cómo la llamabas? La partícula de Dios. Y que yo no fui el que dijo eso, eso le pusieron en alguna parte, la máquina de Dios. La máquina de Dios, y que vos dijiste en un artículo en página 12 que prácticamente te había conmovido tanto que volviste hacia tu infancia y te hizo llorar. ¿Es cierto? ¿Algo de eso dijiste? No me acuerdo, pero es posible, digamos, pero no la encontraron todavía la partícula, el bosón de Higgs no se encontró todavía. Bueno, pero digamos, en ese caso yo creo que una persona de tu relevancia, digamos así, en la opinión pública y eso, tiene que no desconocer y de hacer lugar al negocio que significa eso. Vos sabés que yo trabajo fui la coordinadora durante 15 años de un posgrado en Política y Gestión de Ciencia y Tecnología, y uno de mis alumnos, claro, yo tuve alumnos con los cuales aprendí muchísimo. Este es un físico chileno que vino a hacer el postdoc en La Plata, y uno de los trabajos que presentó fue la pugna por dónde se instalaba el superacelerador en estados americanos y el negocio que era eso. Entonces yo francamente, frente a los problemas que hay en este momento, ambientales, humanitarios, qué sé yo, la verdad que la partícula esa de Dios, si la encuentran o no la encuentran, me parece como una falta de sentido aplicar tanto esfuerzo. Yo amo la ciencia, pero creo que también, digamos, hay que promuevo una posición moral, ética, frente al desarrollo de la ciencia, especialmente en los países del tercer mundo, pero más que todo me interesa Latinoamérica, porque creo que están dadas las condiciones como para que hagamos una ciencia diferente. Para eso, voy a pasar mi aviso, es fundamental
tener revistas, porque lo que sí acepto es que la ciencia tiene que tener control, que uno tiene que presentar los trabajos frente a, digamos, a un grupo de gente que rotativamente controla, y yo creo que están dadas las condiciones. Brasil hace varios años tenía un programa Cielo, SC, ya proponiendo revistas en donde ¿lo conociste ese programa? Escuché hablar de él. Sí, muy interesante. Y yo creo que están dadas las condiciones políticas, además de integración en América Latina, en UNASUR, como para que forcemos así, no se forcemos, bueno, yo ya mucho... De todos modos, mientras estoy vivita y coleando, sigo esforzando y peleando en ese sentido, como para tener así como un cuerpo de revistas que nos permita una producción acorde con nuestras necesidades, que de alguna forma levante, nosotros tenemos una tradición hermosa, la de la reforma universitaria, que levante viejas banderas en el sentido, lo que digamos en la reforma se llamó la extensión, yo de alguna manera lo traduzco también a democratización del conocimiento. Bueno, digamos que hagamos una ciencia como para nuestras necesidades, de la cual, y que apoye una tecnología también acorde con los problemas nuestros. ¿No quieres preguntarme algo? Así paro un poco. Sí, necesito hacer una pausa. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Hacemos una pausa con Sara Rieti e inmediatamente seguimos aquí en Científicos Industria Argentina.